nosotros con gasto público. Vamos a abrir acá el PowerPoint, vamos a ir bastante rápido con los temas que hemos ido viendo, más que nada para hacer algún repaso y si tienen alguna pregunta puntual, abocarnos a eso. Habíamos hablado de la definición, como veíamos lo que era la actividad financiera del Estado, habíamos hablado un poco de lo que era el crecimiento del gasto público, de lo que era... Ahí estamos. Habíamos analizado los elementos, habíamos analizado quiénes podían ser responsables del gasto público. Esto tenganlo en cuenta, recuerden que habíamos analizado por el lado de personas jurídicas y los entes provenientes de impuestos o aportes obligatorios, como por ejemplo las obras sanitarias, puede estar incluido. Tengan en cuenta también cuando hablamos de cómo lo veían los clásicos, cómo lo veían los modernos, posiblemente podemos llegar a hacer alguna distinción sobre esto. Acá tengan en cuenta artículos 75, inciso 18 y 19, ya lo tienen recontra sabido, pero una refrescada a lo que era la famosa cláusula de progreso. Después habíamos hablado, bueno, acá esto es lo que decía Bastiat, Jean-Baptiste, una definición como para complementar. De esto lo importante, volviendo a lo primero, elementos del gasto público, quiénes son los responsables, y artículos de la Constitución acá tenemos 75, como lo veían los modernos. Y de los clásicos pueden hablar un poco. Bien, crecimiento de gasto público, ahora sí, ¿cuáles son las causas? Esto ténganlo presentes, causas aparentes, causas reales. Y acá habíamos analizado varias, ¿se acuerdan? Militares, de urbanización, desarrollo de la democracia, todo lo que podía ser el desencadenante de que se dé un aumento del gasto público. Burocracia, ¿se acuerdan que esto lo habíamos marcado? Clasificación de los gastos, y acá recuerdan que habíamos marcado administrativos y económicos como los más importantes. Estos son los que no pueden no desconocer, chicos. Y seguramente al que más vamos a hacer hincapié si llegamos a preguntar cómo se clasifican los gastos, tiene que decirnos justamente dentro de estos componentes, hacer más hincapié y explicar lo que era la parte administrativa y económica. Y acá lo analizábamos, criterio administrativo por un lado, cómo se dividía, y criterio económico, a su vez, cómo se dividía. Acá si hago una pregunta sobre esto, me avisan y nos detenemos. Estoy yendo medio rápido como para repasar los temas que estuvieron viendo conmigo y después vamos a abocar si llega a haber alguna duda sobre esto. Sigamos. Bien, habíamos hecho criterio administrativo, jurisdiccional e institucional, finalidad y funciones, y criterio económico, gastos públicos ordinarios y gastos públicos extraordinarios. Habíamos visto cómo se financiaban los gastos públicos y cuáles eran las principales fuentes de esa financiación. Esto ténganlo también fresco porque de acá tenemos que hacer mención al artículo 4 de la Constitución Nacional, recuerden, importante y fundamental, no pueden no desconocerlo, y si hablamos de cómo se financian el gasto público, tienen que recurrir sí o sí al artículo 4. Y por último habías visto lo que se denominaba por impuestos, tasas y contribuciones, que después vamos a hacer más hincapié cuando hayamos analizado todo lo que era la parte de crédito público y habíamos empezado a analizar desde el punto de vista de lo tributario, que ya, si no me equivoco, lo han visto con el doctor, lo que es la parte del derecho tributario, lo que son generalidades, eso creo que ya no lo han analizado. Sustantivo, material. Bien, de gasto público, ¿alguna pregunta? Avísenme ahora si vemos, tenemos que analizar economía monetaria, que es lo que habíamos visto también, crédito y, si no me equivoco, habíamos visto recursos en esta parte. Bien, sin ninguna pregunta de gasto público, no tiene mucha complejidad. Traté también de hacer los gráficos lo más claro posible, justamente como para que no haya ningún problema a través de interpretación, pero es cuestión de ustedes, ya saben cómo tomamos, saben que no preguntamos nada que no hayamos dado en clase, ninguna pregunta fuera de lo común o lo cotidiano, pero si le estamos brindando el material y estamos haciendo este repaso, es porque tienen que hacer hincapié, si bien no es algo muy extenso, es más o menos como la primera parte, pero es bastante conciso. Bien, de acá de gasto público van a salir preguntas, eso sépanlo. Vamos a ver ahora lo otro que hemos analizado. Y lo segundo era... crédito público, economía monetaria. Vamos con crédito público, después hacemos economía monetaria y después recursos.
Ahí estamos. Bien, crédito público, ya hemos empezado dando lo que era un concepto. Esto se paló ya de dónde deriva lo de latín. Eso no nos interesa mucho, fue más que nada a modo de entrar en contexto y del tema para ver qué es lo que vamos a estar trabajando. Sí me interesa la parte de los aspectos y condiciones, que sepan que se entendía por aptitud y por capacidad, que lo mismo un poco salía desde la parte de la definición. Habíamos visto los aspectos y condiciones. Habíamos visto también dentro del crédito el régimen legal. Esto, chicos, importantísimo. Volvemos a caer en el 75. Inciso cuarto, inciso séptimo. Inciso cuarto, recuerden que era facultad del Congreso contraer empréstito sobre el crédito de la nación. Es importante cómo lo van a hacer jugar, porque en esta parte de crédito es trascendental. El cuarto, que es la formación del tesoro. Y, si no me falla la memoria, el séptimo hablaba de arreglar la deuda externa. Sí, arreglar el pago de deuda interior y exterior de la nación. Esos tres artículos de la Constitución fundamentales. Y de la 24 a 156, acá sí tenemos artículos para analizar. Recuerden que yo había marcado 4 o 5 como los más importantes, que va del 56 al 71, que define todo lo que se entiende por crédito público. La 24 a 156 ya la hemos analizado en la primera parte. Esta es la ley de administración financiera, ley del año 92. Y en esta parte concreta apuntamos a qué, bueno, qué se entiende por deuda pública o por crédito público, la clasificación de deuda pública, ya esto lo hemos tocado en clase, aquellos artículos o incisos dentro de los artículos que es importante darle más prioridad, y van a ser ellos sobre los que vamos a hacer hincapié. Habíamos mencionado acá los artículos 56, 57, 58, 60, acá saltemos del 59 porque no es tan importante, o por lo menos no está dentro de las finalidades de lo que vamos a preguntar. Artículo 60, artículo 68, en estos préstele importancia por encima de los demás, ya que no vamos a preguntar a alguno que no esté. O sea, dentro de estos que estamos tomando, seguramente podamos preguntar a alguno de lo que es vinculado a crédito público. Pero ya saben que nuestro ánimo, vuelvo a repetir sobre lo mismo, no es preguntar cosas que no hayamos dado, así que si no están en estos que pusimos acá como importantes, si quieren a los demás, péguenles alguna idea que les va a servir por ahí para relacionarlos, pero a estos préstele vital importancia por encima de los demás. Bien, bueno, antecedentes, acá yo lo que quise poner eran extractos o fragmentos del libro de Alberdi, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, y algunos que surgen de las bases y puntos de partida. Esto a modo de comentario va a estar bueno porque son ese tipo de determinantes que no van a definir un parcial, pero van a hacer que suba la nota. Este tipo de aclaraciones que nosotros hacemos y que hemos puesto acá, está bueno que le peguen una leída, y más por encima les diría que le estudien, porque en una pregunta que podamos hacer de crédito público, bueno, y como dice Juan Bautista Alberdi, relacionado con el tema, y me echan alguna de estas, entonces nos van a hacer sentir bien a nosotros, porque se va a reflejar la importancia que nosotros le damos por haberlo incluido dentro del material de estudio y que ustedes lo hayan estudiado. Así que esto para subir nota es un plus. Daniela me pregunta sobre la primera deuda contraída por la Argentina. ¿Con eso a qué te referís? Cuando hablamos de lo que es la deuda externa, que hagamos hincapié en eso. Mirá, sobre eso, a ver, tampoco nos vamos a remontar tanto a la parte histórica. O sea, vos decís por el crédito que pide Rivadavia con la Baring Brothers, supongo, que fue el primero. No vamos a entrar tanto en lo que es en la parte de la historicidad. Si quieren mencionarlo, obviamente bienvenido cuando hablemos de esto. Pueden responder lo que nosotros vamos a preguntar y de paso aportar con algún dato de color. Eso sí, igualmente cuando también hemos hecho mención del crédito que pide Macri con el FMI, el cual ustedes saben que es inconstitucional, porque los DNU no pueden regular en materia tributaria, lo hacen jugar con el 75, inciso cuarto, que es facultad del Congreso, contraer empréstito sobre el crédito de la nación, mismo artículo que estaba en la Constitución 53, que era el antiguo 67, inciso tercero, que decía contraer empréstitos en dinero sobre el crédito de la Confederación, que ya estaba regulado. Esas cosas las pueden incluir. Como saben, a nosotros nos es más placentero tener un diálogo con ustedes, no que sea, bueno, pregunta-respuesta, sino que dentro de lo que le preguntemos nos puedan aportar con algún dato, porque eso es lo que determina entre
5, el 6 de tener un examen bien contestado, a tener un 8, 9, bueno, ya un 10 sería una cuestión excepcional donde nos gustaría que nos aporte ya datos de otros autores, información que ustedes puedan tener por demás, que eso es lo que determina una nota sobresaliente. Pero han habido 9 en el parcial anterior que hemos tenido justamente porque han sabido responder todo lo que hemos preguntado y se han hasta sobreexigido ustedes en aportar datos de informaciones que tenía relación con el tema que estábamos preguntando. Entonces, nos vamos a preguntar específicamente sobre la historia del crédito público, valga la redundancia de lo que fue el crédito que pide Rivadavia, que después se terminó grabando con Roca, qué fue lo que pasó con el crédito que pidió Macri, con el FMI, qué fue lo que pasó con el Banco de París, todo eso, con el Club de París, perdón. No nos vamos a meter ni con los fondos buitres, no nos vamos a meter en todo ese tema porque no lo hemos dado. Pero si ustedes nos lo quieren agregar como dato de color y va acorde con lo que estamos preguntando, bienvenido sea, chicos. Eso no se priven de decir temas que puedan ser vinculantes, siempre y cuando nos responda lo que estamos preguntando. Porque yo no hace mucho que me recibí, estoy de este lado, entonces sé que uno en un momento de querer, bueno, y este tema tiene que ver con o no. Vamos primero en lo concreto, y después sí aportemos datos que pueden llegar a volver más fructífero y más rico el examen. Pero primero vamos a centrarnos al eje troncal de la pregunta. Bien, entonces acá volvemos a esto. Antecedentes de Alberdi, habíamos hecho mención de algunas cosas que él tenía escrito en su libro. Bien, relación entre deuda pública, crédito y empréstito, que era cómo lo hacíamos jugar, ¿no? Que el crédito público era la aptitud para obtener un préstamo en dinero. El empréstito, ¿qué era? La operación para obtenerlo. Y la deuda pública es la obligación que contrae el Estado a consecuencia de ese empréstito, el nombre que recibe es la deuda pública. Esto está bueno como para entender más o menos cómo es que funciona el esquema y cómo se articula deuda, crédito y empréstito. Encima de este tema que está muy arraigado hoy en día porque está la eterna discusión de que se arregla con los bonistas y no se arregle y que ya vence los plazos que tenemos con el Club de París y la renegociación y bueno, ya después sí da pie, vamos a charlar un poquito del tema ese. Bueno, de crédito público, esto chicos, volvemos a lo mismo, artículo 4, artículo 75, inciso 4, inciso 7, 24 a 156, del 58 al 71, eso fundamental, perdón, del 56 al 71, fundamental, préstele vital importancia a eso y a lo que he agregado en este gráfico, no más que eso, concreto, conciso y al pie. Bien, vamos a pasar ahora a economía monetaria. Esperen que estoy buscando el archivo para abrirlo. Ahí estamos. Bien, creo que está compartiendo. Bien, economía monetaria, entonces habíamos hablado primero un poco de lo que era la definición, después habíamos dado algunas características de qué se entendía por economía monetaria, bien con utilidad, conoce las variaciones nominales, da explicación a lo que es el fenómeno de la inflación, esto teniendo una postura más de la escuela monetarista de Milton Friedman, que ahí lo ponemos, Erwin Fisher, Milton Friedman. Recuerden si ahí también quieren hacer mención a lo que era la teoría cuantitativa del dinero, que habíamos hecho referencia, eso lo habíamos explicado en la primera parte, cuando había analizado todo lo que era la historia de la economía. Recuerden el gráfico de el aumento de los precios por la cantidad de dinero, por la velocidad es igual al aumento de los precios, por la producción. Bueno, eso lo pueden incluir acá tranquilamente porque es lo que da explicación desde la escuela monetarista de por qué la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bien, funciona como instrumento por el cual la política monetaria estabiliza la economía relacionando la tasa bancaria y las operaciones de mercado abierto. Bien. Esas son las formas en las que se puede llegar a dar el estudio de esta materia. Bien, acá hemos hecho una comparación que está buena, que posiblemente podamos llegar a hacer alguna pregunta. ¿Cómo lo vean los monetaristas y cómo lo vean los keynesianistas? Entonces acá establecemos parámetros que son bastante claros de cuál era la visión que tenía uno y cuál era la visión que tenía otro. Entonces, sobre esto podemos hacer alguna mención. Es algo que ustedes ya un poco lo saben porque lo han visto en la primera parte, pero es cuestión de poner un poco en la balanza ya los conceptos de forma más clara. Entonces, esto
pegue alguna idea porque, y vas a mí que me gusta todo lo que es la parte histórica, puedo llegar a hacer mención a algo de esto. Bien, funciones del dinero, 3, fundamental, unidad de cuenta, medio de pago y instrumento de reserva o depósito de valor. Bien, acá hemos analizado qué pasaba con estas funciones cuando no tenían ningún tipo de eficacia en una economía externa, ¿no? Porque sabemos que con nuestra moneda la queremos llevar a Australia o Alemania, como Estados Unidos, y no sirve como unidad monetaria en ese país porque el valor de la mercancía está expresada en otra unidad, sea en euros, sea en libras, sea en yens. Ese dinero no se puede utilizar para cancelar deudas y no va a ser aceptado por todos porque falta la confianza y la aceptación que tiene la gente, cosa que lo que menos va a hacer es tener aceptación y confianza por el peso argentino. Y por último es que no van a satisfacer necesidades futuras. Entonces, ¿cuál es el problema de que estas 3 funciones no se dan en una economía de mercado abierto de forma expansiva? Bueno, y acá habla un poquito lo que era el tema de, en su momento, los acuerdos, digamos, de Bretton Woods y cómo venía a funcionar la injerencia de Estados Unidos para establecer el dólar y el euro como divisa. Eso lo pueden llegar a relacionar un poquito con el tema este. Creo que hay una pregunta. Tengo entendido que este Power sí lo había subido al campus. Si no lo chequeo, lo vamos a subir ahora, pero tengo entendido que sí. No me acuerdo si es la unidad 7, 6 o 7 chicos, sábame recordar. Pero sí, está. Tengo entendido que habíamos subido todas las 6. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, funciones del dinero, un poquito de historia de qué es lo que había pasado en su momento después de la crisis del 29, que acá veníamos a decir por qué estas funciones, que también podría ser una pregunta, y por qué estas funciones no tendrían eficacia en el mercado externo. O por qué solamente funcionan dentro de una economía local, donde no haya paridad con otros países limítrofes que manejen otra moneda. Entonces ahí ustedes tendrían que recurrir a esta explicación de qué es lo que sucede y cuáles son los problemas que causa. Trabas a los intercambios comerciales, la inconvertibilidad, utilización de evaluaciones como arma de competencia, disminución de intercambios internacionales, intervención de los gobiernos en asuntos económicos, o sea, todas estas cuestiones que determinan que estas funciones no se puedan dar con otros países, permitiendo tener que buscar una paridad con una moneda en común. Y ahí fue donde los acuerdos de Bretton Woods regularon, que fue una de las grandes vivezas que tuvieron los yanquis, de poder regular un mercado uniforme y establecer el dólar como una divisa. Bien, después de esto habíamos visto las características del dinero, acá habíamos mencionado varias, seguramente nosotros podemos llegar a hacer alguna mención de esto. No lo vamos a tirar como una pregunta sola, porque imagínense, bueno, decime 3 características del dinero, durable y visible, bueno, listo, no. Por ahí lo vamos a preguntar con algo un poquito más enroscado, como una pregunta tal vez incluida con lo que puede ser clases de dinero. Nos interesa lo que es la parte de la creación del dinero, esa puede ser una buena pregunta, eso ténganlo en cuenta, lo habíamos detallado, por acá tiene que estar. Creación del dinero la habíamos explicado, si no me equivoco, la había explicado, no estaba acá en el gráfico, si no me equivoco, había hecho con el pizarrón. Eso creo que fíjense en la clase de YouTube que está. Estudienlo, péguenle una repasada de eso, porque es importante. Recuerden cómo habíamos puesto qué es lo que pasaba con el dinero que atesoraba el banco y cuando alguien iba a pedir un crédito al banco, entonces cuál era la tasa de encaje que ponían. Eso, presten la importancia, chicos, mírense la clase de vuelta, porque de ese gráfico, y como lo he explicado, creo que es de manera muy simple, muy concisa, muy concreta, y les va a servir para entender el tema de la creación del dinero. Pero no se confíen porque no esté acá, vuelvan a ver por lo menos esa parte de la clase, no les digo todas, si no quieren no llegan con el tiempo. Pero la parte de creación del dinero, mírenla porque justamente no lo puse acá porque era algo que requería una explicación un poco más amplia. Bien, y después habíamos tocado entre la política monetaria de la República Argentina y del Banco Central. Acá sí tenemos artículos para tratar. Vimos lo que era el concepto de la política económica monetaria, habíamos analizado de las disposiciones, y del 75 teníamos varias, inciso 6, inciso 11, inciso 18, el 19, 126, estos de la importancia. Fíjense que hay muchos que se repiten, acá volvemos a tocar del 75, volvemos a tocar el inciso 18 y 19,
son artículos que los van a ver, tanto en la primera parte como en esta se repiten, por eso es cuestión de que si les preguntamos, ustedes lo saben en el artículo, y no tenemos duda de que lo saben, pero tienen que saber en qué contexto meterlo. Entonces, regla memotécnica, anótense el tema y pónganse abajo los artículos que pueden ir relacionados con ese tema. Entonces vayan sacando como circulitos, flechas, bueno, y acá el 65, 18, 19 lo metemos dentro de crédito, lo metemos dentro de economía monetaria, puede llegar a tener que ver con, y así se van acomodando en la cabeza, porque si bien son pocos, pero para saber en qué momento los podemos llegar a incluir, o a preguntar, o en qué momento ustedes pueden aportar con ese artículo. Porque tranquilamente podemos no mencionarlo, pero ustedes agregarlo y que tenga sentido de la forma en que lo relacionan. Esta materia, casualmente, como muchas otras de la abogacía, permite eso, que ustedes puedan hacer jugar artículos, en base a cómo vayan a explicar o a desarrollar el tema, lo pueden incluir tranquilamente, y que tenga perfecta coherencia. Bien, entonces habíamos analizado concepto, disposiciones de la Constitución Nacional, organismo de aplicación, y habíamos analizado un poco lo que era la historia del Banco Central. A partir que se crea en el 35 con la 1255, es modificado en el 92, el mismo año que se crea la 2456. Bien, esto, pegar una leída, también es importante. Pero las exposiciones, ahí no le pueden pifiar, chicos. Bien, y acá vamos a empezar a analizar cuáles son las funciones que tiene, cuáles son las facultades, estado dotado de autarquía, cuál es la finalidad que surge del artículo 3. Acá estamos analizando ya la ley de la Carta Orgánica del Banco Central. Esta búsquenla, que la pueden tener como la 24.144, la pueden encontrar por la modificación, pero básicamente está como la 24.144. No sé si la tenemos acá, esta. Carta Orgánica del Banco Central, esta búsquenla que la tienen en PDF. Den importancia a estos artículos que vamos a analizar ahora, que son los que vamos a preguntar a los fines del examen. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que tenía que estar dotado de solvencia moral? Todo ese tipo de cuestiones es lo que vamos a analizar. Artículo primero, que habla de lo que es la autarquía. Artículo tercero, finalidad. Artículo cuarto, las funciones. Artículo sexto, cómo estaba conformado. Artículo 17, cómo eran las operaciones de banco. Encaje mínimo, efectivo mínimo, encaje bancario. Justamente el artículo 28 lo pueden relacionar tranquilamente con la creación del dinero bancario. ¿Por qué? Porque eso también establece una pauta. Si el Banco Central a mí me pone un encaje alto, yo tengo poco dinero para prestar porque tengo que cobrar un interés alto. Entonces, en ese caso, ¿cómo va a venir a jugar cuando alguien vaya a pedir un crédito? Podemos preguntar lo que es creación del dinero bancario, ustedes ahí nos meten el artículo 28, y fíjense que va a tener perfecta relación, porque si bien es algo de una explicación anterior, pero puede llegar a tener, bueno, tiene relación con lo que es el efectivo mínimo o el encaje bancario, que son los lineamientos del Banco Central determina de cuándo los bancos tienen que prestar a determinada tasa, por qué tienen que guardar tanto respaldo de efectivo. ¿Ninguna pregunta sobre esto? Bien, sigamos. Y también habíamos analizado lo que era la tasa de redescuento. La tasa de redescuento y el encaje bancario son los instrumentos con los que cuenta el Banco Central y con los que determina cuáles son las funciones que van a tener los demás bancos. Bien, de economía monetaria tenemos esto, es bastante, porque tenemos ahí la 24.144, tenemos también la Constitución Nacional y tenemos algunas explicaciones y algunas definiciones de las cuales es muy posible que tomemos. Y la tasa de redescuento y el encaje bancario son todos instrumentos con los cuales el Banco Central puede hacer uso de estas funciones. Mirá, vamos a pegar una leída de vuelta para sacarnos la duda, porque esto es importante que lo entiendan. El Banco Central puede exigir que las entidades financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos en moneda nacional o extranjera, reservas de los bancos. Esto origina dos situaciones. Si el encaje aumenta, los bancos tienen poco dinero para prestar, aumentando las tasas de interés. Si el encaje baja, los bancos tienen más dinero. Entonces, ¿por qué creen, chicos, que hoy en día solamente nos dejan un tope de $200? ¿Por qué cuando uno quiere retirar dinero en el banco
tiene que pedir un turno vía web, o puedes retirar hasta un tope por el cajero, justamente porque lo que sucede es que el encaje que tienen acá es muy alto los bancos. ¿Por qué? Porque no tienen tantas reservas disponibles. Entonces, imagínense que si tuviera un encaje bajo y todo el mundo pudiera pedir créditos, los bancos no tienen para dar ese crédito. Entonces tienen que poner en este momento un encaje muy alto. Hoy en día, si no me equivoco, el costo financiero total estaba rondando creo que un 150, 160%, y me parece que me estoy quedando corto. El costo financiero total, no el impuesto que te lo cobran en una tasa activa. El impuesto no, pero una tasa activa, sino el costo financiero es lo que terminás pagando al final. Pues te empiezan diciendo, sí, sí, podés sacar un crédito a un interés del 70%. Es alto, pero no es tan alto como la inflación que vamos a tener. Sí, sí, pero el financiero total es del 160. Y creo que me estoy quedando corto, les digo. Entonces, estos instrumentos son los que el Banco Central le dice, escúchame muchachos, estamos complicados. Yo les voy a dar la posibilidad de que puedan prestar el dinero que tienen, pero va a tener que ser un interés muy alto porque tenemos que guardar determinado sustento como colchón, mucho más en dólares. Por eso es que también te meten el impuesto del 30, porque en realidad el dólar a 74, 75, no conozco, no existe. Porque siempre que vas a comprar, te meten el impuesto del 30. Entonces, una posible jugada que hacen es que, bueno, con ese impuesto que tienen el 30, ellos compran al oficial y ya sacan la diferencia de ese 30. Entonces, fíjense que cuando dicen dólar oficial, mentira, porque oficial no lo conseguís en ningún lado ese precio de oficial. Entonces, tengan en cuenta que esto, efectivo mínimo encaje bancario y la tasa de descuento son instrumentos con los que cuenta el Banco Central. Bien, ya estamos con economía monetaria y vamos a meterlo en la parte de recursos. Aprovechamos que ya creo que solamente quedan 10-15 minutos y nos queda solamente un tema por liquidar. Entonces vimos gasto, vimos economía monetaria, vimos crédito, vamos con recursos. Ahí estamos. ¿Me está compartiendo? Sí. Bien. Bueno, otra vez acá elegí el artículo cuarto, volvemos a lo mismo. Ya como ven, este artículo se lo tienen que saber como el Padre Nuestro, chicos. El artículo cuarto es fundamental. Y si no se lo preguntamos, es conveniente que lo digan ustedes. Pero es más seguro que se lo vamos a preguntar. Creo que hay un 300% de posibilidad que se lo preguntemos. Es muy importante en esta parte porque es, como les digo, el eje de todos los temas que vemos, porque todos tienen relación. Gasto público, crédito público, economía monetaria, que es el estudio del dinero, y ahora lo que es la parte de recursos. Entonces todo tiene relación con lo que es el artículo cuarto. Acá empezamos a hablar un poco de los tributos. Habíamos analizado qué eran los tributos, prestaciones comúnmente consistentes en dinero, que el Estado exige en su poder de imperio, porque por la base de su capacidad contributiva. Acá hay algo que es muy importante y es el concepto de equidad. Y ese concepto de equidad, ¿por qué? Porque recuerden que dice el artículo cuarto, y demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente el Congreso disponga. Entonces, cuando hablamos de la equidad, no hablamos de la igualdad, son dos cosas distintas. Acá lo que hablamos es equitativo, ¿por qué? Y por la capacidad contributiva de, valga la redundancia, de los contribuyentes, ¿por qué? Por el hecho imponible. Por mi capacidad contributiva, yo tengo que responder ante ese tributo, pero mi tributo no va a ser el mismo que van a tener otros. Y ahí no rige una cuestión de igualdad ante la ley, rige una cuestión de equidad. Porque yo que recién estoy abriendo un negocio y soy un monotributista clase A, clase B, tengo que pagar lo mismo con Unicrypto. Porque si vamos al artículo 16 y todos somos iguales, sí, pero la equidad, la equitatividad en este caso funciona distinto. ¿Por qué? Porque mi capacidad contributiva es menor. A ver, los dos tenemos que responder y realizar este tipo de aporte de carácter contributivo por el poder de imperio del Estado, sí, pero es distinta la capacidad contributiva tuya que la mía. Por eso acá el concepto de equidad es fundamental para ver cómo vienen a funcionar los tributos. En virtud de ley, recuerden que esto en latín deriva nullum tributum sine lege, tiene que haber una ley
en virtud de ley que me permita a mí determinar que tengo que responder al pago de ese impuesto, de esa tasa, de esa contribución, de ese tributo en general, porque justamente se me exige, y me lo exige la ley, cubrir los gastos que le demande cumplimiento de sus fines. Bien. La evolución histórica de los recursos, acá habíamos hecho una pequeña mención de cómo era que se llevaban a cabo, esto si quieren pegar una leída, pero lo que me interesa acá es que me digan lo que es la definición y la clasificación, vamos a entrar ahora. Acá recuerden cómo le hemos dividido, desde el punto de vista de lo económico, por su origen, provenientes de liberalidades, originarios, derivados. Recuerden que acá en originarios habíamos metido el ejemplo de Vicentín, que pasaba con las empresas, los recursos de empresas estatales, todavía sigue estando en el signo de pregunta porque no se definió nada, pero espero no tener que cambiar este esquema de acá a unos meses o al cuatri que viene y sacarle los signos de interrogación y dejarlos de exclamación. Esperemos que no. Recursos originarios, recursos derivados, provenientes de liberalidades, mixtos o monopolios fiscales. Esto, estúdienlo, préstele importancia porque de la clasificación vamos a preguntar cuando hablemos de recursos, porque es importante que sepan de qué forma el Estado puede obtener estos recursos y hacer uso de sus facultades, de la forma en que va a determinar la imposición de estos tributos, de estos impuestos, hablando de forma más amplia. Entonces, esto es esencial. De los recursos de empresas estatales, acá habíamos hecho una pequeña aclaración. El Estado se ha desempeñado en el sistema económico bajo distintas formas jurídicas. Entonces, ¿cómo se podía encauzar? Como empresas de Estado, como sociedades de Estado, como sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que es lo que puede pasar tranquilamente con una empresa como la que hoy está en tela de juicio, que es Vicentín. El Estado tenga parte como una sociedad que tenga una participación estatal, entonces en ese caso se puede llegar a ser una sociedad mixta. Se pueden causar de varias formas. Entonces estas son diferentes, caracteres, podría ser, o diferentes aptitudes que puede tomar el Estado de forma en que se ve la adquisición de estos recursos. Bien, acá tributos lo habíamos dividido en impuestos, tasas y contribuciones. Ya habíamos analizado cuáles eran cada uno y qué es lo que determinaban. El impuesto era la prestación exigida al sujeto pasivo, independientemente de la actividad del Estado. Ya las tasas buscaban otro tipo de finalidad, en la actividad que el Estado materializa en un servicio, sea nombrado barrio y limpieza, o sea la determinación de, puede ser seguridad, porque la policía, quieras o no, pero cumple una función social en los hospitales públicos, las escuelas públicas, todo ese tipo de cuestiones que uno paga, hacen al mantenimiento general de lo que son denominados los servicios públicos. Y las contribuciones, que por ejemplo, y lo que más reflejado se ve, los aportes jubilatorios, que se podría ser considerado dentro de los tributos, entraría en el rubro de contribuciones, que se genera un beneficio a futuro. Bien, de los impuestos, bueno, hemos explicado que era un tributo exigido por el Estado, quien se encuentra en la situación considerada como el hecho imponible. Esta es la capacidad contributiva. Volvemos a lo mismo, chicos, acá el artículo 4, fundamental de la Constitución Nacional. Naturaleza jurídica, ya hemos visto que es una institución de derecho público considerada como una obligación unilateral que impone el Estado por su poder de imperio. Y acá pusimos una serie de clasificaciones, estas recuerden que van de dos en dos. Nacional y provincial, reales y personales, directos e indirectos, y acá hay muchas que las pueden incluir en la misma categoría. Por ejemplo, si hablamos del IVA, es un impuesto nacional, es un impuesto real, es un impuesto indirecto y es un impuesto ordinario. Entonces, nosotros les podemos hacer alguna pregunta, bueno, y a ver, ¿y el impuesto a las ganancias, cómo es? ¿Qué características tiene entre la clasificación de tributos? Entonces, ahí ustedes, por razonamiento y por sentido común, si no está acá determinado, tienen que decir, bueno, y ganancias, bueno, son bienes personales, y también pueden ser bienes directos, y son bienes extraordinarios, y son bienes nacionales, porque se los tienen que pagar todos. Entonces, es muy posible que hagamos una pregunta de este estilo. Preguntar ya sea por los más conocidos, IVA, ganancia, ingresos brutos, y determinar impuesto a las riquezas, y de esto decir, bueno, ¿qué características tiene? Este impuesto, ¿cómo es? Y ahí ustedes van a tener que hacer este tipo de relación. Bien. Clasificación, bien, efectos económicos de los impuestos. Acá hemos visto que el impuesto se exige al contribuyente de iure, pero muchas veces ingresa
quien ingresa el monto es el contribuyente de facto. Este tenemos el ejemplo claro en el IVA, porque el IVA es un impuesto indirecto porque se traslada, pero le diría que hasta tiene, digamos, una doble tributación, porque ya el IVA lo adquiere quien es, digamos, el mayorista o el proveedor, él ya le vienen porque ya recibe el producto con el IVA, y él después lo vuelve a transferir aumentando el precio, entonces como que le vuelve a meter IVA. Hasta se podría, muchos lo establecen como que tuviera una doble carga impositiva. ¿Por qué? Porque yo, para no querer aceptarlo, porque a mí ya me está dando, yo soy mayorista, ya me están trayendo el producto con el aumento del 20, el 21%. Bueno, yo cuando se lo vendo al minorista, se lo vendo al comercio, se lo vendo, le transfiero el IVA, justamente que me lo están dando a mí, y ese, a su vez, se lo transfiere al consumidor. Entonces, por eso se entiende que hasta hay una doble tributación con el IVA. Bien, acá vemos cómo pueden ser los impuestos legales o ilegales, no ilegales de la ilegalidad propiamente dicha, sino justamente por esto, porque se hace esta cuestión de transferir un impuesto que ya asume el carácter de impuesto indirecto, pero, como les digo, se puede dar hasta una doble transferencia de impuestos. ¿Y por qué no una triple? O sea, cada vez que va haciéndose un pasamanos, cada uno le va agregando ese valor agregado. Bien, ¿qué se determinaban por las tasas? Esto ya lo habíamos visto, la naturaleza jurídica, cuál es el carácter que tiene, el carácter de obligatorio, de servicio o actividad, y habíamos visto por lo último lo que eran las contribuciones, y habíamos visto lo que eran contribuciones de mejoras, la relación de beneficio que se da entre la obra pública y el monto de contribución. Este es el famoso valor llave que puede determinar lo que es la propiedad que cada uno tenga, motivo por el cual esa mejora que se haga, a él le va a generar una contribución. Bien, y sería eso solo lo que es la parte de recursos. Estamos bárbaros porque queda 1 minuto 30. Como les digo, chicos, es esto y nada más que esto. Préstele importante atención y no descuide los artículos que hemos estado analizando. Vean en economía monetaria lo que es la creación del dinero, porque es importante como lo hemos desarrollado ahí. Acuérdese parcial. A ver, aguárdenme un segundo. Bien, el examen va a ser a las 18:30. Vamos a estar tomando los dos. Así que, bueno, los esperamos a todos. Cualquier duda que tengan, me preguntan en el grupo. Suerte, estudien bastante, razonen lo que están leyendo y sepan que estamos para lo que necesiten. Éxitos, un placer haberlos tenido en esta cursada. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros y estamos en contacto. Los vemos a todos. No, ninguna pregunta. Bien, pero una chica le ve una pregunta. Preguntarle si quiere reiterarla.